quién podemos ser salvos si no es en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. Alabado. Amada Iglesia, qué bueno encontrarnos en esta mañana de domingo para tener nuestra celebración dominical. Hoy, bendiciendo a cada familia, a cada uno de los que a través de este medio se unen a nuestra celebración. Recordemos que después del tiempo de alabanza tendremos la Santa Cena para compartir en esta mañana la Cena del Señor. Y iniciemos nuestro servicio leyendo nuestro Salmo 99 en los versículos del 1 al 5, donde dice la palabra del Señor. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. En esa santidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, podemos alabarle, glorificarle y en esta mañana unidos como una familia, como la familia de la fe, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Allá desde su casa, abra el espacio, abra el campo y levántese para exaltar el nombre de nuestro Rey, porque Él es santo, como dice la palabra. Por eso nos invita a exaltar a nuestro Dios. Así que, como siempre les digo, Comunife en casa, más cerca que nunca, más unidos que nunca. Buenos días, familia. En esta bella mañana queremos darle la gloria a Dios, así que prepara tu sala, prepara todo y levántate de tus asientos porque vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y cuerpo. Comenzando con una hermosa palabra en esta mañana, Romanos 8:18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Entonces, declaremos hoy esa gloria sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas, y que el Señor se glorifique en nuestros cánticos y en nuestra adoración en esta mañana. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que
con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dile, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Oh Rey, grandioso Rey, oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Oh Rey, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Rey. Eres increíble, Señor. Tú eres nuestro Rey y declaramos en esta mañana que tu reino es sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra ciudad. Gracias, Señor. Oh, Rey. Oh, yeah. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido Él es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido Él es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Whoa. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey. Sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, declaramos tu reino aquí, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación.
se aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh Rey, brilla en gloria, Señor, brilla en gloria aquí, aun en medio de las dificultades, tu gloria nunca para de brillar sobre mí, sobre mí. Oh, grandioso Rey, grandioso Rey, Dios. ¿Quién es aquel Rey que viene por mí? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey que viene por mí? Que viene por mí hoy. ¿Quién es ese Rey que viene por esta nación? Que viene por esta ciudad a conquistar todo corazón. Allí viene el Rey de gloria, el Rey de gloria. Gracias, Señor, majestuoso Señor. Estás vestido con poder para llevar tu gloria, tu gracia sobre cada vida. Precioso Señor. Gracias, Señor. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey que viene por nosotros? ¿Quién es ese Rey que se reviste de poder por nuestras vidas, por nuestras familias, aún en medio de toda tribulación? Su gloria es más grande y nos inunda. Él se viste de poder, la creación canta salmos a su voz, coronado en majestad, la eternidad se postra a sus pies. Quien se viste de poder, la creación canta salmos a su voz, coronado en majestad, la eternidad se postra a tus pies. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi gran ayudador. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi torre y protección. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi gran ayudador. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi torre y protección. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Coronado con poder, gloria, gloria y Cordero, que quita el pecado del mundo.
Él es el principio, Él es el final. Cordero inmolado en tu trono estás, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Quién es el principio? Él es el final. Cordero inmolado en tu trono estás, Jesús, Jesús. ¿Quién es el principio? ¿Quién es el final? Cordero inmolado en tu trono estás, Jesús, Jesús. Él es el principio, Él es el final. Cordero inmolado en tu trono estás, Jesús, Jesús. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi gran ayudador. Oh, oh, oh. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi torre y protección. Oh, oh, oh. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi gran ayudador. Oh, oh, oh. ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es mi torre y protección. Oh, oh, oh. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de gloria, gloria al Cordero que quita el pecado del mundo, sentado a la diestra de Dios. Dios, grandioso eres tú, Jesús. Cordero inmolado en tu trono estás. Merecedor de toda gloria eres tú. Eres tú, Jesús. Tú te levantas por mí, tú te levantas por mí. Tú te levantas por mí. Oh, Señor, este es tiempo de aceptarte en nuestra casa, de aceptarte en nuestra vida, Jesús.
que tu sangre rodee nuestro hogar. Grandioso Cordero, grandioso eres tú, Jesús. Después de este hermoso tiempo de alabanza y adoración, vamos a compartir unánime juntos la cena del Señor. Y quiero compartir sobre la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en los versículos del 24 al 26. Y hay algo muy especial que dice la palabra y es en memoria de mí. La noche antes de que nuestro Señor fuera crucificado, Él instituyó la cena, Él instituyó como algo que fuera conmemorativo y fue la Santa Cena. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, también le hace un recuento de lo que significó y significa la Santa Cena. Recordemos que la carta a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en todo lugar donde invocamos el nombre del Señor podemos compartir, o esta carta a los Corintios es para todos nosotros. Así que el compartir o la institución acerca de la cena son válidos para todos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor dice que la noche que fue entregado tomó pan y dando gracias, el versículo 24 dice: habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que luego asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vemos allí en esa institución, cuando el Señor habla de que el pan, cuando Él lo parte y lo da, dice que ese pan es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo que por nosotros es partido, y algo que el Señor dice es que lo hagamos en memoria de Él. Y de la copa dijo que era el nuevo pacto en su sangre, y que todas las veces que la bebiéramos lo hiciéramos también en memoria de Él. La copa representa más bien la obra salvadora y todos los efectos de esta para nosotros, para Israel y para toda la creación. Cuando comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor como único fundamento de la salvación de nuestros pecados. Lo hacemos delante de Dios, de los ángeles y de todos los seres humanos. A este recordatorio hay que sumarle la esperanza del retorno de nuestro Salvador. Recordemos que el Señor Jesús prometió que Él volvería. Y allí el apóstol Pablo, en el versículo 26 del capítulo 11, nos dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Hay una esperanza cuando compartimos la cena del Señor, y es la pronta venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso en esta mañana queremos tomar el pan y bendecirlo, como dice la palabra, que el Señor lo partió y dio gracias.
y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Señor, y en esta mañana bendecimos este pan y declaramos que es símbolo del cuerpo de Jesús, entregado por todos nosotros para redimir, para perdonar y para cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. También dice la palabra que tomó la copa y dio gracias. Dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y declaramos que como símbolo de la sangre de Cristo, esta copa que tomamos hoy es para celebrar esta Santa Cena y conmemorar ese día en el cual Él entregó su vida por nosotros. Por eso bendecimos este pan y esta copa, y el pan y la copa que usted tiene en su mano también esta mañana lo bendecimos y lo tomamos agradecidos, conmemorando su muerte, recordando también que Él resucitó, pero también anunciando que Él pronto vendrá. Y lo tomamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer del pan y tomar de la copa. De esta manera lo hacemos en memoria del Señor, para glorificarle y para exaltarle. Y para compartir este espacio donde bendecimos a las personas que siembran en nuestra iglesia, las que traen sus diezmos, sus ofrendas, quiero compartirles una reflexión, y es acerca de una fábula, y se llama Dándolo Todo. Cuenta la fábula que un día iba la gallina con el cerdo, y sentían en su corazón ayudar a la gente. Un día pasaron por un lugar donde había mucha necesidad y mucha hambruna. La gallina miró al cerdo y dijo: ¿por qué no colaboramos con estas personas? ¿Por qué no le damos de comer? Y el cerdo preguntó a la gallina: ¿y cómo hacemos? La gallina dijo: pues démosles huevos con jamón. Y el cerdo se quedó mirándolo un momento y dijo: espere un momento, usted coloca los huevos y yo coloco el jamón. Pero usted pone los huevos y sigue viviendo. A mí me toca colocar el jamón y morir para poder darles de comer a ellos. Entonces dijo el cerdo: esto no es una muy buena idea. Así sucede cuando podemos dar a otros. Muchas veces damos de algo que nos queda o que tenemos y no hay problema. Pero hay otras personas, como lo hizo el Señor Jesús, que dio su vida para que todos pudiéramos alimentarnos de ese pan de vida que es Él, y poder tener la vida eterna. Cada vez que sembremos, cada vez que demos al Señor, recordemos que Él hizo un sacrificio para que nuestra obediencia sea perfecta para Él también. Ahora vamos a la palabra de Dios en esta mañana, nuestra enseñanza, y así que no se aparten y ya continuamos. Para compartir nuestra palabra de hoy, quiero que podamos entender que aunque nuestros pies no hablen, la palabra dice que hermosos son los pies que anuncian. Ese es nuestro tema de hoy: hermosos los pies que anuncian. Y como les decía, aunque nuestros pies no hablen, sí nos llevan y nos comprometen a ir para anunciar la paz, para anunciar las buenas noticias del reino. Los pies son el motor del corazón. Si se dejan de mover los pies, se puede endurecer el corazón. Nuestros pies no solo sirven para nuestra salud física, sino para la salud espiritual nuestra, pero también para la salud espiritual de los demás. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, los versículos del 11 al 15, dice la palabra del Señor: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si vemos aquí, el apóstol Pablo, en el último versículo, en el versículo 15, se está refiriendo a lo que el profeta Isaías escribió, y está diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, quiero que vayamos a Isaías, en el capítulo, al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 7. Y en el libro de Isaías se desglosa de una manera mejor y podemos comprenderlo. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Si vemos, el profeta Isaías nos hace un desglose mayor de lo que significa los pies que anuncian. Y dice allí, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Si miramos, el evangelio del Señor son alegres nuevas. Son palabras de salvación, son palabras de vida y alegran el corazón de aquellos que las reciben. Luego dice, del que anuncia la paz. Recordemos que Jesús es nuestro príncipe de paz y Él quiere que nosotros anunciemos, que nosotros traigamos a través de nuestros pies, como les decía ahora, esa salud espiritual para otros. Que nosotros seamos los que llevemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de paz y ese mensaje de vida a otros. Luego dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Nos está llamando a través de la palabra a anunciar. Pero ¿cómo anunciaremos? Como decía el libro de Romanos, ¿cómo anunciaremos si no vamos? ¿Cómo anunciaremos si no estamos preparados para hacerlo? Pero es un llamado que el Señor nos hace a todos. Los pies por lo general son los más descuidados, pero recordemos que nuestros pies representan una misión muy importante y son los escogidos de llevar el mensaje a las personas. Somos nosotros. A veces las personas no quieren ir a llevar esa palabra. ¿Por qué? Porque les da temor, porque hay miedo, o porque como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído? Porque no han escuchado la palabra. Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? O sea que es una responsabilidad nuestra. Cuando Jesús habló acerca de la gran comisión, nos estaba comisionando, perdonen la redundancia, pero es la verdad, nos estaba comisionando para que fuéramos y lleváramos esa palabra de vida y esa palabra de salvación. Y aunque muchas veces no le prestamos importancia a nuestros pies, a veces los descuidamos, a veces no les ponemos atención, resulta que son los que nos transportan de un lugar a otro. Son los que la misma palabra está diciendo que qué hermosos son los pies de los que anuncian. Y somos llamados a anunciar paz, buenas noticias. Somos los encargados a través de nuestros pies de llevar el mensaje a las personas. Los pies nos llevan a visitar a nuestra familia para poder compartir con ellos acerca del evangelio de la salvación, de las buenas noticias del reino de Dios. Pero también nos llevan a veces a casas de nuestros conocidos o nuestros amigos. Pero sí estamos hablando de lo que el Señor quiere que hagamos cuando nuestros pies nos llevan a esos lugares. Pero también podemos ir o a una casa de desconocidos, personas que no conocemos, pero que otra persona nos lleva para que podamos compartir. Y recordemos la importancia de nuestros pies según la palabra, como dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 10 del versículo 15 de los Romanos. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hemos sido preparados para ser enviados
a llevar esas buenas nuevas, a llevar esa palabra de paz, esa palabra de amor, de gracia, esa palabra de misericordia, para que otros puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa palabra podemos llevar la salvación para que ellos puedan recibir ese mensaje de vida que es Jesús nuestro Señor. La salvación de muchos en la palabra no fue por la predicación de elocuentes apóstoles. A veces pensamos, es que yo no soy apóstol, o es que yo no soy profeta, o es que yo no soy un evangelista. Pero si miramos en varios pasajes de la palabra de Dios, esa gente que conoció de la palabra no fue porque fue a una predicación de una persona que llenara multitudes, como lo hizo el Señor Jesús, que llenara lugares de multitudes, sino fueron personas creyentes comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Y quiero mirar un ejemplo sin ir a la palabra, pero creo que hemos escuchado sobre la sanidad de Naamán, que fue un general del ejército asirio. Y Naamán, ¿qué hizo? La palabra que él recibió provino de una muchacha, una jovencita, era cautiva allí en Asiria, y esta muchacha le recomendó que fuera a Jerusalén. También podemos ver otro ejemplo como el de la mujer samaritana, que le compartió a muchos en Samaria. Esta mujer trajo a muchos a Cristo. Le dijo, conocí a un profeta y es el Cristo, y muchos vinieron porque ella los invitó y escucharon la palabra, y dice que recibieron al Señor Jesús en su corazón. También podemos ver a Cornelio, otro ejemplo. En el capítulo 10 de Hechos dice que Cornelio invitó a sus parientes, a sus amigos, a oír el mensaje que Pedro le iba a llevar. Vemos que fueron personas comunes y corrientes, pero que tuvieron una disposición en su corazón de ir, de llevar un mensaje de vida, un mensaje de salvación. Entonces, cuando hablamos de predicar, hablo de hacerlo desde no hablo de hacerlo desde un púlpito. O sea, no, es que yo tengo que ser un pastor para predicar, para llevar un mensaje de salvación. No. Hay gente que sí, muchas veces ha escuchado una predicación de un domingo desde un púlpito y han predicado un pastor o un invitado, un evangelista puede ser, o algún misionero que ha llevado una palabra y la persona lo ha recibido y dice, yo conocí porque tal predicó un domingo y me invitaron y allí recibí. Pero la mayoría de las conversiones se ha hecho persona a persona. La hemos hecho al compartir con nuestros amigos, con conocidos, aún con desconocidos, cuando nos hemos subido en un taxi, cuando hemos viajado de un lugar a otro, con esta persona que va a nuestro lado le hemos compartido el Evangelio. Y allí es donde el Evangelio ha ido avanzando, donde el reino de Dios ha ido creciendo. ¿A medida de qué? De que hemos tomado la decisión de ir y llevar esas buenas nuevas, como dice la palabra. Entonces, la tarea que se nos ha encomendado a todos, pastores, diáconos, ancianos, jóvenes, niños y en general a todos, es la de llevar la palabra de reconciliación, el evangelio del arrepentimiento, las buenas nuevas de Jesús. Miremos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, en los versículos de 8 y 9, y dice la palabra allí, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vemos allí cómo nos está el profeta Ezequiel casi que confrontándonos a ser los que llevamos la palabra. Esto es una palabra que viene de parte de Dios. Y en ese tiempo era para los atalayas, pero hoy
es para cada uno de nosotros que somos como atalayas, estando en la presencia, cuidando el Evangelio, pero también llevándolo a otros, compartiendo de esa palabra a otros, para que otros conozcan del Señor y se arrepientan. Aquí el Señor nos está diciendo a través del profeta Ezequiel: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares. El Señor nos llama a hablar a tiempo y fuera de tiempo de la palabra de Él, de la salvación. Y es un reto que nos hacemos cada uno de nosotros hoy a través de esta palabra. Y es Dios llamándonos a examinar si nuestros pies están yendo a llevar esas buenas noticias o estamos dejándonos contaminar es cuando vamos a un lugar y volviéndonos a ellos, como dijo el Señor a Jeremías: no te vuelvas tú a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti, a través de la palabra de vida que les podemos llevar a la gente. Es una responsabilidad, pero también es un mandato de parte del Señor para cada creyente. No importa la edad, como les decía ahora, pastores, evangelistas, maestros, todos los 5 ministerios, pero también adultos, ancianos, jóvenes, niños, en general, todos los que hemos recibido al Señor Jesús, tenemos una premisa en nuestro corazón y es la de caminar para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y el Señor es tan claro aquí en el libro de Ezequiel y está diciendo: si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Mire qué responsabilidad tenemos nosotros como hijos de Dios de llevar una palabra de salvación, de llevar el mensaje. No sabemos si esa persona que nos encontramos hoy la podremos volver a ver mañana. No lo sabemos. Por eso necesitamos aprovechar las oportunidades para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida. Estamos hablando de la gran comisión. Esto está hablando en el Antiguo Testamento, pero si lo llevamos a hoy en día, es la misma palabra que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir significa caminar, andar hacia ese propósito. Y es el llamado que nos hace en esta mañana de domingo el Espíritu Santo a través de la palabra. Y en el versículo 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, si hacemos la tarea que nos corresponde, si hacemos la tarea que el Señor nos colocó, y miremos que no es opcional. Cuando el Señor Jesús dijo: id y predicad el Evangelio, no estaba diciendo si quieren, si pueden, si se les ocurre. No, es algo imperativo. Vayan y prediquen, vayan y lleven las buenas nuevas, porque son hermosos los pies de los que anuncian esas buenas noticias. Y somos parte de este reino aquí en la tierra para llevar esas buenas noticias. Y en Ezequiel 33:9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si nosotros caminamos y llevamos esa palabra y rechazan la palabra, recordemos, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el Evangelio, están rechazando al Señor Jesús. Por eso es tan fuerte lo que dice acá. Y lo digo de esa manera fuerte porque me parece que es fuerte, porque dice: morirá por su pecado el impío, pero tú libraste tu vida. O sea, al hacerlo, al compartir la palabra, al caminar y llevar esas buenas noticias, nosotros estamos librando nuestra vida de la sangre de esa persona que no quiso recibir. Y a veces nos disgustamos porque no nos escuchan, o porque no reciben, o porque nos salen con otras cosas diferentes. Pero nuestra tarea es llevar esa palabra. El Señor Jesús la llevó un paso más allá: a ser discípulos. Ya es la persona que recibe y luego debemos empezar a empoderarla, a prepararla, a que conozca la palabra, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. No podemos decir: bueno, yo ya le dije y él sabrá si busca de Dios. No, es un compromiso, porque cuando un niño nace no se deja botado en una losa del hospital, sino se le entrega a la mamá para que lo amamante, para que lo alimente. Y cuando nosotros hacemos ese propósito de llevar las buenas nuevas, nos volvemos padres o madres espirituales, depende del sexo de la persona. Entonces, si usted es un padre o una madre espiritual,
Hay un compromiso, no solamente predicar para que la gente reciba al Señor, sino hay un compromiso de ir más allá, que fue el compromiso que el Señor nos colocó de hacer discípulos. Entonces tenemos que empezar a discipular a esa persona para que llegue y conozca verdaderamente al Señor, y esa parte de la cosecha que recogimos se vuelva entonces una fuerza cosechadora más adelante. Muchas veces las imágenes de los niños de África muriendo de hambre causan dolor en los corazones, conmueven a la gente. A veces cuando vemos algunas fotografías o videos o imágenes de África, los niños aguantando hambre con su estómago crecido, forrado los huesitos, y de pronto un gallinazo esperando como que muera para caerle encima, eso nos conmueve, ¿cierto? Y quisiéramos que esto no fuera así, que esto no sucediera. Pero muchas veces las desigualdades, la pobreza o muchas veces el pecado en las regiones trae esa necesidad, esas hambrunas. Y decimos pobrecito y nos conmovemos y nos duele y no, es un pobrecito, no puede ser así, ¿por qué no ayuda? ¿Por qué? Pero quiero decirles algo, que a nuestro alrededor hay miles de personas muriendo de hambre, pero no de hambre física, sino lo peor es que es de hambre espiritual. Miles de personas que no conocen del Señor o que están equivocadas en la visión que tienen de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y están corriendo tras una religión, están corriendo tras una vida religiosa, mas no a una relación con el Señor Jesús. Y somos nosotros los encargados de mostrarles qué es la verdadera salvación y cuál es la relación que necesitan tener con aquel que entregó su vida por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere que a través de nosotros el pecador reciba la respuesta a la pregunta que vemos en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30, donde el carcelero de Filipos le dice a los discípulos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipos. Y nosotros somos los que tenemos la respuesta a esa pregunta. La respuesta de parte de nosotros debería ser, primero, que ellos oigan el Evangelio. Pero como dice, ¿cómo invocarán a aquel de que no han oído? Nosotros hemos oído, nosotros recibimos, hemos ido creciendo a través de nuestra vida de relación con Dios, a través de la palabra, a través de estar en la iglesia. Hemos crecido. Ya no somos los niños que, como dice Pablo, que nos tienen que dar leche espiritual, sino que ya comemos comida sólida, ya tenemos la revelación de la palabra en nuestro corazón, ya tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y nosotros que ya estamos maduros en la palabra, podemos ir y llevar para hacer la respuesta a esa pregunta que hizo el carcelero de Filipos y que mucha gente se la puede estar haciendo hoy. Y cuando entendemos eso, tenemos que llevarles a esas personas una palabra, que oigan el Evangelio, que oigan de la palabra de Dios, para que su fe pueda crecer, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros que hemos recibido de gracia, podemos dar de gracia. Y si conocemos la palabra y si la leemos cada día en nuestro devocional, en nuestro tiempo a solas con Dios, podemos compartirla. Podemos llevar de esa palabra que Dios nos ha dado y darle a otros para que ellos también oigan la palabra y su fe empiece a crecer, como dice Romanos 10:17. Lo segundo, que deben creer en Jesucristo. Muchas veces hemos equivocado el punto de vista. Pensamos que la persona debe creer en mí, cuando no es así. Deben creer en Jesucristo. A veces compartimos la palabra y sacamos más a relucir lo que hacemos, lo que somos, en lugar de sacar a relucir quién es Jesús. Porque muchas veces nos pasa como la fábula del burrito que llevó a Jesús a Jerusalén. Y llegó a su casa entusiasmado diciendo: mamá, usted viera, la gente tiraba mantos y tiraba ramas y me decían Hosana, Hosana.
y la mamá solamente dijo: qué burrito eres. No estaban dándole gloria a ti, le estaban dando la gloria al que iba sobre ti, a Jesucristo. Y así sucede muchas veces. Nos vanagloriamos, que yo hice, yo mostré, yo soy. No, ¿quién es Él? No, dice la palabra que somos solamente vasos dispuestos para que Él derrame su gloria. Él merece la gloria, Él merece la honra. Jesucristo es el único. Y si nuestros pies están preparándose para ir a llevar esas buenas nuevas, debemos mostrarlo a Jesucristo y que las personas puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta. Crea en el Señor Jesucristo, no en nosotros. Somos humanos, imperfectos. Por eso la misma palabra dice: los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, allí es donde podemos ver cómo nosotros debemos mostrarle a la gente a Jesús y no mostrarnos a nosotros. Mire qué interesante lo que nos dice Romanos en el capítulo 10, pero en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está en creer, en confesar con nuestra boca, pero creer en el corazón que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos para darnos vida eterna. Lo tercero, que la gente se arrepienta de los pecados. No podemos estar ofreciendo un evangelio de bendiciones cuando no hay un arrepentimiento genuino. La gente tiene que arrepentirse de los pecados para poder conocer la bendición de Dios, para poder conocer el propósito del Señor. Si yo me arrepiento, Él me perdona. Dice que cuando nos arrepentimos, viene de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice la palabra: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús está hablando. Estaban preguntándole, allí estaban diciéndole al Señor que sobre unos que habían muerto en Siloé y había caído un muro sobre ellos y lo había matado. Y dice: Señor, es que ellos eran culpables de... Y el Señor dice: todos los hombres son culpables. Y les digo que no, que si no se arrepienten, dice no, dice que todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, todos perecerán, todos pereceremos. Por eso la necesidad de decirle a la gente que se arrepienta de su vana manera de vivir, de su pecado, que se vuelva al Señor y que cambie esa actitud. Cuarto, que confiesen a Jesucristo como Hijo de Dios. Es necesario que la gente confiese que Jesucristo es el único que murió por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios. Porque podemos pensar que Pedro, que Pablo, que Juan, que María, que cualquiera de aquellos que la tradición ha enseñado, pero no es eso. Es a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien la persona debe confesar para recibir esa salvación. Como nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, en los versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El Señor Jesús hablando aquí nuevamente en el Evangelio de San Lucas. Y está diciendo: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles. Hay algo, lo que se confiesa en la tierra, se recibe también en el cielo. Por eso la necesidad de que las personas confiesen a Jesús como el Hijo de Dios. Después de que hayamos hecho el proceso de que la persona haya nacido de nuevo y lo estemos discipulando, viene el quinto, que deben ser bautizados. Como dice Marcos en el capítulo 16, en el versículo 16, vemos allí
que es también el mandato del Señor. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que la gente sepa que necesita bautizarse. El bautismo es una identificación plena con Cristo. Pero alguien puede decir, bueno, y el que murió en la cruz, que el Señor le prometió el paraíso, ¿él cuándo se bautizó? No, no se bautizó. Pero es una excepción que hay en la palabra. Jesús le prometió, estaba delante del Hijo de Dios, no estaba ninguna persona diferente a él ofreciéndole el paraíso. Porque el único que podía ofrecer ese paraíso en ese momento era Jesucristo. Y el hombre no se bautizó, murió, pero el Señor lo llevó delante de Dios, porque lo que Jesús promete, Él lo cumple. Entonces vemos que allí el Señor Jesús le prometió y aquel hombre no se bautizó, pero nosotros necesitamos entender que el bautizo es nuestro testimonio físico delante de los hombres, pero también delante de Dios. Y es allí donde podemos entender cómo el Señor Jesús le da esa premisa a los discípulos para que le hablaran a la gente, le llevaran ese evangelio de buenas noticias y le dijeran que creyeran y fueran bautizados para que se salvaran. Porque si no, dice el Señor, el que no creyere será condenado. Y número 6, que perseveren hasta el final. Qué necesario poder comprender que no podemos quedarnos a mitad de camino. El apóstol Pablo lo dijo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, porque siendo heraldo para otros no puedo perder la meta a la cual me fijé, que es la salvación. Seguir hasta el final. El Señor me dio la salvación, pero tengo que continuar, tengo que perseverar. No puedo quedarme a mitad de camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a que caminemos siempre llevando el evangelio, pero también mirando por nosotros mismos para alcanzar esa corona de victoria que Él tiene reservada, esa corona de vida que Él tiene para todos aquellos que llegamos hasta el final del llamado que Él nos ha hecho. Por eso, la importancia de no quedarnos ni devolvernos en la decisión que hemos tomado por el Señor Jesús. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, dice la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Perseverar es algo que debemos llevar como buena noticia también, con todas las demás que le he compartido. Perseverar hasta el final. No dejarnos quedar de aquellos que han conocido a través de nosotros y apartarnos, porque aunque la palabra dice que muchos primeros serán postreros, también dice que muchos postreros serán primeros. Por eso necesitamos perseverar y decirle a la gente, la respuesta de la salvación está allí, en que perseveren, permanezcan. El Señor Jesús lo dijo ahí, que debemos perseverar hasta el fin, y este será salvo. La necesidad de que también nosotros, que llevamos las buenas noticias, que nuestros pies son, como dice el tema, hermosos, debemos perseverar hasta el final de la vida, sin titubear y sin mirar hacia atrás. Y para terminar, quiero compartir una corta reflexión sobre las estrellas de mar. Cuenta la historia que un día hubo una gran marea y el mar salió hasta la playa y sacó muchas estrellas de mar durante la madrugada. Luego, en la mañana muy temprano, un hombre que salió a trotar a la playa empezó a ver las estrellas y empezó a recoger y a lanzarlas al mar. Y otro hombre lo estaba mirando y él seguía caminando y recogía, habían muchas, pero él podía, las que recogía las lanzaba nuevamente al mar, porque recordemos que las estrellas viven en el mar, son estrellas de mar, y las lanzaba, y el hombre se le acercó y le dijo, hombre, usted sí es bobo, ¿para qué tanto esfuerzo? Mire toda la cantidad que hay y usted solamente puede salvar algunas. Dijo, para usted pueda que no sea importante, pero para cada estrella
de mar que vuelve a su entorno es importante porque va a vivir, porque va a tener vida. No importa las que queden, voy a tratar de lanzar al mar las que más pueda, porque cada una que se salve es una victoria para ellas. Lo mismo sucede con el Evangelio. Qué hermosos los pies que llevan la palabra de vida, la palabra de salvación. Recordemos enfocarnos cada día por uno más para el Señor, como aquel hombre que recogía las estrellas de mar. Una sola, otra, uno más, una más que se salve, trae un beneficio para esa estrella. Pueda que para nosotros no lo veamos desde ese punto, pero también para nosotros, porque gran recompensa hay en el cielo. Lo leíamos en Ezequiel: si el impío se aparta de su camino, tendremos bendición. Pero si no se aparta del camino, el problema es para él. Pero nosotros hemos librado de nuestras manos la sangre de esa persona. Llevemos la palabra. Tengamos nuestros pies hermosos para llevar esa palabra, ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación y ese mensaje de vida que es el Señor Jesucristo, y atraigamos cada día y plantemos en los corazones el reino de Dios. Amén. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor y que esta palabra llegue a sus corazones y nos rete a obedecer al Señor, a decir: cuán hermosos son mis pies que llevan la palabra, que llevan el testimonio del Evangelio de Cristo. Voy a orar por cada uno de ustedes, así que dispongan su corazón ahora. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que han recibido en esta mañana tanto la cena como han recibido esta palabra para sus vidas. Gracias porque somos retados a tener esos pies hermosos que llevan el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias. Y yo bendigo cada vida, Señor, que se conecta para mirar este programa, para mirar esta celebración, y que reciban ahora del Espíritu Santo ese reto en sus corazones de no quedarse con aquello que Dios ha dado a sus vidas, sino que tengamos el propósito de compartir a otros de la salvación para que tu reino avance en esta tierra y nosotros recibamos esos galardones que tienes para los que compartimos, para los que robamos almas del infierno, para los que arrancamos almas del infierno y las llevamos al cielo a través de la palabra de vida y de salvación. Yo bendigo cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno poder haber compartido esta mañana y decirles que como Unife en casa, más unidos que nunca y preparándonos. Estamos orando, teniendo tiempos de oración para que el Espíritu Santo nos guíe al momento preciso de abrir nuestra sede para reunirnos allí juntos y poder glorificar en este lugar también la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz resto de día. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan.